Un millonario fue traicionado por su propio hermano y tirado al arroyo para morir. Pero cuando un niño pobre de 12 años lo encontró casi muerto, ninguno de los dos sabía que ese momento cambiaría sus vidas para siempre. Lo que pasó después te va a hacer llorar y creer en la bondad humana otra vez. El agua fría del arroyo le pegaba en la cara y Ricardo Mendoza no sabía si estaba vivo o muerto. Le dolía todo el cuerpo y tenía un sabor a sangre en la boca que no se le iba. Cuando trató de moverse, un dolor terrible le atravesó las costillas y se dio cuenta de que estaba tirado entre unas plantas, con los pies metidos en el agua sucia. Ricardo tenía 65 años y había sido el dueño de la cadena de supermercados más grande de la provincia. Tenía más plata de la que podía contar, casas, autos, todo lo que se le ocurriera. Pero ahora estaba ahí, tirado como un perro, sin saber bien qué había pasado. Lo último que recordaba era la reunión con su hermano Sebastián, en esa bodega vacía. Habían estado peleando por los negocios otra vez. Sebastián siempre había sido el hermano menor celoso, el que nunca pudo hacer nada bien, el que vivía pidiendo plata prestada. Y ahora Ricardo entendía por qué su hermano había insistido tanto en encontrarse en ese lugar tan raro. La traición le dolía más que los golpes. Su propio hermano, la única familia que le quedaba después de que muriera su mujer, lo había mandado a matar por la herencia, porque Ricardo no tenía hijos, y todo su dinero iba a parar a Sebastián cuando él se muriera. Pero por lo visto, su hermano no quería esperar. Recordó perfectamente cómo había empezado todo. Sebastián había llegado esa mañana a su oficina en el piso 25 del edificio más alto de la ciudad, con cara de preocupado y una carpeta llena de papeles. «Ricardo, tenemos un problema grave», le había dicho. «Hay una denuncia contra la empresa. Dicen que vendemos productos vencidos en los barrios pobres. Tenemos que hablar con el denunciante antes de que esto llegue a los medios». Ricardo había confiado en su hermano. Después de todo, Sebastián manejaba las relaciones públicas de la empresa desde hacía 5 años. Nunca había hecho nada bien, pero Ricardo le había dado el trabajo por lástima, porque era su hermano menor y no tenía a dónde ir. «¿Dónde tenemos que encontrarnos?», había preguntado Ricardo. «En una bodega en el barrio industrial. El tipo dice que ahí tiene las pruebas. Es medio paranoico, no quiere venir acá». Ricardo tendría que haber sospechado. En 40 años de negocios nunca había tenido que ir a un lugar así para resolver un problema. Pero últimamente estaba cansado. Desde que había muerto Elena, su mujer, 2 años atrás, ya no tenía ganas de pelear tanto. Elena había sido todo para él. Se habían conocido cuando él tenía 25 años y acababa de abrir su primer negocio, un pequeño almacén en el centro. Ella trabajaba de secretaria en una oficina cerca y pasaba todos los días por su negocio a comprar cigarrillos. Era linda, pero no como las modelos de las revistas. Era linda de una manera real, con los ojos celestes y una sonrisa que lo tranquilizaba. Se habían casado 2 años después, y desde ese día Elena había sido su compañera en todo. Cuando el negocio creció y abrieron el segundo local, Elena llevaba la contabilidad. Cuando tuvieron 10 locales, ella manejaba todo el área administrativa. Y cuando ya tenían 50 supermercados en toda la provincia, Elena seguía siendo la única persona en la que Ricardo confiaba completamente. El único dolor que habían compartido era no poder tener hijos. Habían intentado durante 15 años, con doctores, tratamientos, viajes al exterior. Nada funcionaba. Elena lloraba en secreto, y Ricardo fingía que no le importaba. Pero por las noches, él también lloraba cuando ella dormía. «Vamos a ser felices los dos solos», le decía Elena, «y vamos a ayudar a muchos chicos que no tienen papás». Y así habían hecho. Durante años, donaron plata para orfanatos, pagaron becas de estudio, ayudaron a familias pobres, pero siempre desde lejos, siempre a través de fundaciones, nunca cara a cara. Cuando Elena se enfermó de cáncer, Ricardo se volvió loco. Gastó millones en los mejores doctores del mundo. La llevó a clínicas en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania, pero nada sirvió. Elena se fue apagando de a poco, durante 2 años terribles, hasta que una mañana no despertó más. Desde ese día, Ricardo se había vuelto un hombre amargo. Ya no le importaba el dinero, ni los negocios, ni nada. Trabajaba por trabajar,
porque no sabía qué más hacer con su vida. Y Sebastián había aprovechado eso. Su hermano menor había estado esperando el momento perfecto. Ricardo lo sabía ahora. Tirado en ese arroyo sucio, Sebastián había planeado todo: la falsa denuncia, la reunión en la bodega, los dos hombres que lo habían estado esperando ahí. «Lo siento, hermano», le había dicho Sebastián cuando los matones lo agarraron. «Pero ya estás muy viejo y muy triste. Es mejor así». Los golpes habían sido terribles. Le pegaron con palos, con cadenas, le rompieron costillas. Pero lo peor había sido ver la cara de satisfacción de su hermano mientras lo torturaban. «Cuando aparezca tu cuerpo, voy a llorar mucho en el funeral», le había dicho Sebastián. «Voy a decir que fuiste el mejor hermano del mundo. Y después, me voy a quedar con todo». Después de eso, Ricardo no recordaba mucho más. Lo habían metido en una camioneta y lo habían tirado en el arroyo, creyendo que estaba muerto. Miguel caminaba por la orilla del arroyo, como todos los días después de la escuela. Era un chico flaco de 12 años, con los pantalones del uniforme escolar remendados 3 veces, y las zapatillas rotas que le habían regalado en la iglesia el año pasado. Su mamá, Rosa, trabajaba limpiando casas desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero aún así no les alcanzaba para vivir bien. El papá de Miguel se había ido cuando él tenía 5 años. Simplemente un día no volvió del trabajo, y nunca más lo vieron. Rosa nunca se volvió a juntar con nadie, porque decía que tenía que cuidar a su hijo, y que los hombres solo traían problemas. Miguel la ayudaba como podía, juntando cartones, latas, cualquier cosa que pudiera vender para conseguir unos pesos. Miguel conocía la historia de su papá porque su mamá se la había contado cuando él le preguntó. Su papá se llamaba Carlos y trabajaba en una fábrica de repuestos para autos. Era un hombre bueno, decía Rosa, pero tenía un problema con el alcohol que no podía controlar. Al principio tomaba solo los fines de semana. Le había contado Rosa una noche, cuando Miguel no podía dormir. Después empezó a tomar todos los días cuando volvía del trabajo, y al final tomaba también en el trabajo. Carlos había perdido el empleo por llegar borracho. Después había conseguido otros trabajos, pero siempre pasaba lo mismo. Tomaba más, trabajaba menos, lo echaban. Una mañana se despertó y me dijo que se iba. Recordaba Rosa con tristeza, que no servía como papá ni como marido, y que era mejor que nos dejara en paz. Yo le rogué que se quedara, que íbamos a buscar ayuda para que dejara de tomar, pero él ya había decidido. Miguel se había enojado mucho con su papá durante años. No entendía cómo alguien podía abandonar a su hijo así nomás. Pero ahora que era más grande, a veces pensaba que tal vez su papá había hecho lo correcto. En el barrio había visto muchos hombres que tomaban y les pegaban a sus mujeres y a sus hijos. Por lo menos Carlos se había ido sin lastimar a nadie. Rosa trabajaba como una mula para mantenerlos a los dos. Se levantaba a las 4:30 de la mañana, preparaba el desayuno de Miguel, lo mandaba a la escuela y después se iba a limpiar casas hasta la noche. Limpiaba 4 casas por día, todas en barrios ricos, donde la trataban como si fuera invisible. Miguel había ido una vez con ella, cuando estaba enfermo y no podía ir a la escuela. Había visto cómo los patrones le hablaban a su mamá, como si fuera tonta, como si no fuera una persona. Le gritaban cuando algo no les gustaba, le exigían que hiciera más trabajo del que habían acordado, y siempre le pagaban menos de lo que le debían. «¿Por qué no les decís nada, mamá?», le había preguntado Miguel esa noche. «Porque necesitamos el trabajo, mi amor», le había respondido Rosa. «Si me echo de una casa, tengo que conseguir otra. Y es muy difícil. La gente rica piensa que todas las empleadas domésticas somos iguales». Miguel había prometido ese día que cuando fuera grande iba a ganar mucha plata para que su mamá no tuviera que trabajar más para gente mala. Ese día había encontrado ya 3 botellas de plástico y una lata de cerveza cuando vio algo raro entre los juncos. Parecía ropa, pero estaba muy quieto. Miguel se acercó despacio, porque en el barrio uno nunca sabía con qué se podía encontrar. Los chicos siempre contaban historias de muertos que aparecían en el arroyo. Gente que mataban en otros lados y después tiraban ahí. Cuando apartó las ramas y vio al hombre, Miguel pegó un salto hacia atrás. El tipo tenía la cara llena de sangre seca y los ojos cerrados. Estaba vestido con un traje caro,
de esos que Miguel solo había visto en la televisión. Tenía un reloj dorado en la muñeca que brillaba incluso con el barro encima. Miguel iba a salir corriendo, pero entonces escuchó un gemido muy bajito. El hombre estaba vivo. El chico se quedó parado ahí, sin saber qué hacer. Si avisaba a la policía, seguramente le iban a preguntar un montón de cosas, y hasta capaz que lo culpaban de algo. En el barrio todos sabían que cuando la policía venía, siempre terminaba mal para los pobres. Pero tampoco podía dejar que el hombre se muriera. Miguel recordó lo que le había pasado a Tomás, un chico del barrio que había encontrado una bicicleta tirada en la calle. Tomás se la había llevado a su casa, creyendo que alguien la había perdido. Pero 2 días después, vino la policía diciendo que la bicicleta era robada. No le creyeron a Tomás cuando les dijo que la había encontrado, y se lo llevaron preso. Su mamá tuvo que vender hasta los muebles de la casa para pagar un abogado que lo sacara. Pero este hombre no era una bicicleta. Era una persona que se estaba muriendo. Y Miguel no podía dejarlo ahí. Se agachó al lado de Ricardo y lo movió suavemente por el hombro. El hombre abrió los ojos despacio y lo miró con cara de no entender nada. «Señor, ¿está bien?», le preguntó Miguel. Ricardo trató de hablar, pero solo le salió un quejido ronco. Tenía la garganta seca y le dolía todo. Cuando logró enfocar la vista, vio a un chico sucio y flaco que lo miraba con ojos preocupados. «¿Dónde estoy?», logró decir finalmente. «En el arroyo, señor. Lo encontré acá tirado. ¿Qué le pasó?». Ricardo trató de sentarse, pero el dolor en las costillas era terrible. Se tocó la cabeza y sintió sangre seca en el pelo. Me pegaron», dijo despacio. «Mi hermano me traicionó». Miguel no entendía bien qué había pasado, pero veía que el hombre estaba muy mal herido. Tenía un corte feo en la frente, y cuando respiraba, hacía un ruido raro como si le costara mucho. «¿Quiere que llame a una ambulancia?», le preguntó. «No», dijo Ricardo rápido, acordándose de golpe del peligro que corría. Si Sebastián se enteraba de que había sobrevivido, mandaría a terminarlo. «No llames a nadie, por favor». Miguel se quedó pensando. El hombre se veía rico con esa ropa cara y ese reloj, pero también se veía asustado, como los chicos del barrio cuando los perseguía la policía. «Mi casa está cerca», le dijo Miguel finalmente. «¿Puede caminar?». Ricardo trató de pararse, pero las piernas no le respondían bien. Miguel lo agarró del brazo, y entre los dos lograron que se pusiera de pie. Era un hombre grande y pesado, y Miguel tuvo que hacer mucha fuerza para ayudarlo a caminar. El camino hasta la casa fue largo y difícil. Ricardo se apoyaba en Miguel, y el chico sentía que se le iban a quebrar las piernas del esfuerzo. Tuvieron que parar 3 veces para descansar. «Sos muy fuerte para tu edad», le dijo Ricardo cuando se detuvieron por segunda vez. «Mi mamá dice que trabajo me hizo fuerte», respondió Miguel. «Desde chico cargo cosas pesadas». «¿Tu papá no te ayuda?». «No tengo papá». «Bueno, sí tengo, pero se fue cuando yo era chico». Ricardo sintió una punzada en el pecho. Este chico estaba ayudando a un extraño sin tener la obligación, sin tener a un padre que lo guiara. La casa de Miguel y Rosa era una de las más chicas del barrio. 2 piezas pequeñas, un baño diminuto y una cocina que apenas tenía lugar para una mesa. Las paredes estaban pintadas de celeste, pero la pintura se caía a pedazos. Y en el techo había manchas de humedad que crecían cada vez que llovía. Pero a pesar de ser pobre, la casa estaba limpia y ordenada. Rosa se había esforzado por hacer que se sintiera como un hogar. Había flores en latas viejas que servían de macetas, cortinas cosidas a mano, y fotos de Miguel desde que era bebé pegadas en la pared de la cocina. Rosa estaba preparando la cena, cuando vio entrar a su hijo con un hombre desconocido lleno de sangre. Se quedó paralizada con la cuchara de madera en la mano. «Mamá, lo encontré en el arroyo», dijo Miguel rápido. «Está herido». Rosa miró al extraño de arriba abajo. Se notaba que era de plata, incluso sucio y golpeado como estaba. En el barrio, habían aprendido a desconfiar de la gente rica porque generalmente traía problemas. «¿Qué hacía en el arroyo?», le preguntó a Ricardo con desconfianza. «Me quisieron matar», dijo Ricardo. Y su voz sonaba tan cansada que Rosa se dio cuenta de que decía la verdad. «Su hijo me salvó la vida». Rosa suspiró. Era una mujer buena, que había criado a Miguel para que ayudara a los demás.
pero también sabía que meterse en problemas ajenos podía ser peligroso. «Bueno, siéntese acá», le dijo señalando una silla vieja de plástico. «Voy a limpiarle esas heridas». Rosa trabajó en silencio, limpiando la sangre de la cara de Ricardo con un trapo mojado. El hombre tenía varios cortes, un ojo morado que se estaba hinchando, y cuando se sacó el saco, ella vio que tenía las costillas con marcas horribles. «Lo golpearon feo», comentó Rosa. «¿Por qué no va al hospital?» «No puedo», dijo Ricardo. «La gente que me hizo esto, van a buscarme. Si me encuentran, me matan». Miguel estaba sentado en el suelo, mirando todo. Nunca había visto a un hombre tan elegante tan de cerca. Incluso golpeado y sucio, Ricardo tenía algo diferente. Las manos suaves, los dientes blancos y parejos, la manera de hablar. «¿Usted es rico?», le preguntó Miguel de golpe. «Miguel, no seas maleducado», lo retó Rosa. «No importa», dijo Ricardo con una sonrisa triste. «Sí, era rico, pero ahora no sé si tengo algo. Mi hermano se va a quedar con todo». «¿Su hermano le pegó?», preguntó Rosa, sin poder creerlo. «Mi hermano, y otras personas, querían matarme para quedarse con mi plata». Rosa movió la cabeza con tristeza. Había visto mucha maldad en su vida, pero que un hermano tratara de matar a otro hermano por plata le parecía lo peor. «¿Tiene hambre?», le preguntó. «No es mucho, pero puedo servirle un plato». Ricardo hacía 2 días que no comía nada. En la bodega donde lo habían llevado engañado, no le habían dado ni agua. Asintió con gratitud. Rosa le sirvió un plato de guiso de lentejas con un pedazo de pan. Era comida simple, pero Ricardo comió como si fuera la mejor comida del mundo. Hacía años que no probaba algo hecho con tanto cariño. «Está buenísimo», dijo, y Rosa se sonrojó un poco. Mientras comía, Ricardo observaba la casa. Era la primera vez en su vida que estaba en una casa tan pobre. Pero también se daba cuenta de que había algo ahí que él nunca había tenido, ni siquiera con toda su plata. Había amor, había cariño real entre madre e hijo. «¿Miguel va a la escuela?», preguntó. «Sí, pero es difícil», respondió Rosa. «Los útiles son caros, los libros también, y a veces no puede ir porque no tiene zapatillas buenas para caminar hasta allá». Miguel se sintió avergonzado. Sus zapatillas tenían agujeros, y las había pegado con cinta varias veces. «Pero es muy inteligente», siguió Rosa con orgullo. «Las maestras siempre me dicen que es uno de los mejores alumnos. Le gusta mucho leer y es muy bueno con los números». «¿Qué querés ser cuando seas grande?», le preguntó Ricardo a Miguel. «Doctor», respondió Miguel sin dudarlo, «para curar a la gente que no tiene plata para ir a doctores caros». Ricardo sintió que se le cerraba la garganta. Este chico tenía 12 años y ya pensaba en ayudar a otros. Esa noche Rosa le dio a Ricardo una frazada vieja y le armó una cama en el suelo del living. Miguel durmió en la cama con su mamá, como hacía cuando era más chico, y tenía pesadillas. Ricardo no pudo dormir casi nada. Le dolía el cuerpo, pero más le dolía el alma. Su hermano, el único familiar que le quedaba, había tratado de matarlo. ¿Y por qué? Por plata. Por unos números en una cuenta del banco. Pensó en Elena, en cómo se habría sentido si hubiera sabido lo que iba a pasar. Elena siempre había desconfiado un poco de Sebastián. «Tiene ojos de envidioso», le había dicho una vez. «Cuando nos mira no veo cariño, veo resentimiento». Ricardo le había dicho que se estaba imaginando cosas, que Sebastián era su hermano menor y que era normal que fuera un poco celoso. Pero Elena había tenido razón. Sebastián había odiado a Ricardo desde chicos. Cuando eran pequeños, Ricardo siempre había sido el inteligente, el responsable, el que sacaba buenas notas en la escuela. Sus padres siempre lo ponían de ejemplo. «¿Por qué no podés ser como tu hermano?», le decían a Sebastián cuando hacía algo mal. Y Sebastián había crecido con esa bronca adentro, esperando el momento de vengarse. Cuando sus padres murieron, Ricardo heredó la mayor parte del dinero familiar, porque era el mayor y el más responsable. A Sebastián le habían dejado una parte menor, pero él se la había gastado en poco tiempo, en fiestas, en autos caros, en mujeres que solo lo querían por la plata. Después había venido a pedirle trabajo a Ricardo, y Ricardo se lo había dado por lástima, pero nunca lo había tratado como un socio igual.
siempre como el hermano menor que necesitaba ayuda. Tendrías que haberlo echado hace años, le había dicho Elena. Es un resentido y es peligroso. Pero Ricardo nunca la había escuchado, y ahora estaba pagando el precio. Al otro día, Rosa se fue a trabajar temprano como siempre. Antes de irse, le dijo a Ricardo que podía quedarse el tiempo que necesitara, pero que fuera cuidadoso porque los vecinos preguntaban mucho, y ella no quería problemas. Miguel se quedó con Ricardo porque era sábado, y no había clases. El chico estaba curioso y le hacía preguntas sobre su vida de rico. ¿Tenía casa grande?, le preguntó. Sí, muy grande, dijo Ricardo. Con jardín, pileta, muchas piezas que ni siquiera usaba. ¿Y auto? 3 autos, una camioneta, un auto deportivo y uno más común para todos los días. Miguel lo escuchaba con los ojos bien abiertos. No podía imaginar tener tantas cosas. ¿Y por qué su hermano lo quería matar si usted tenía tanta plata? Ricardo suspiró. Era una buena pregunta. Porque quería todo para él solo, y no quería esperar a que me muriera de viejo. ¿No tenía hijos? No. Mi señora no podía tener hijos. Estuvimos casados 30 años, pero nunca vino ningún bebé. Miguel se quedó pensativo. Mi papá se fue cuando yo tenía 5 años, dijo de golpe. Mi mamá dice que no era mala persona, pero que no sabía ser papá. Ricardo miró al chico y sintió algo raro en el pecho. Miguel era inteligente, educado a pesar de ser pobre, y tenía una bondad natural que lo había llevado a ayudar a un extraño sin pedir nada a cambio. ¿Querés que te cuente cómo era mi vida antes?, le preguntó Ricardo. Miguel asintió con entusiasmo. Se sentó en el suelo al lado de la silla donde estaba Ricardo, como hacía cuando su mamá le contaba cuentos. Yo empecé con un negocio muy chiquito, comenzó Ricardo. Tenía 20 años y acababa de terminar la escuela secundaria. Mi papá tenía un almacén pequeño en el centro de la ciudad. Y cuando él se enfermó, yo me hice cargo. ¿Su papá se murió?, preguntó Miguel. Sí, cuando yo tenía 23 años, y mi mamá había muerto cuando yo era chico, como de tu edad, así que me quedé solo con mi hermano, que era muy chico todavía. ¿Y cómo hizo para tener tantos negocios? Trabajé día y noche durante años. Me levantaba a las 5 de la mañana para ir al mercado central a comprar mercadería. Y cerraba el negocio a las 10 de la noche. No tenía vacaciones, no salía con amigos, no hacía nada más que trabajar. Miguel lo escuchaba fascinado. En el barrio conocía mucha gente que trabajaba mucho, pero nunca había conocido a alguien que hubiera hecho tanta plata. Y no se cansaba. Sí, me cansaba mucho, pero tenía un sueño. Quería tener muchos negocios, para darle trabajo a mucha gente, para que las familias pudieran comprar comida barata, para ayudar. ¿Y lo logró? Sí, pero después me olvidé de por qué lo había empezado. Me acostumbré a tener plata, a vivir bien, y dejé de pensar en ayudar a los demás. Ricardo se quedó callado un momento pensando. ¿Sabes qué es lo más triste, Miguel? Que tenía todo eso, y nunca fui tan feliz como soy ahora, acá con vos y tu mamá. Miguel sonrió. Mi mamá dice que la plata no da la felicidad, que la felicidad está en querer a la gente y que la gente te quiera. Los días pasaron, y Ricardo se fue recuperando de los golpes. Rosa seguía trabajando 14 horas por día, pero ahora tenía ayuda en casa. Ricardo, que nunca había hecho un trabajo doméstico en su vida, aprendió a cocinar, a lavar los platos, a limpiar. Al principio era un desastre. Quemó la comida 2 veces. Rompió un plato y inundó el baño tratando de arreglar una canilla que goteaba. Pero Miguel le enseñaba con paciencia. Y poco a poco Ricardo fue aprendiendo. No se preocupe, don Ricardo, le decía Miguel cuando algo salía mal. Mi mamá también rompía cosas cuando aprendía a cocinar. Me contó que la primera vez que hizo un asado, se le quemó todo y tuvimos que comer pan con manteca. Ricardo se reía con las historias de Miguel. El chico tenía una manera de ver la vida que lo tranquilizaba. No se enojaba cuando las cosas salían mal. No se quejaba de ser pobre. No odiaba a nadie. Una tarde, mientras Miguel hacía los deberes en la mesa de la cocina, Ricardo se dio cuenta de que el chico tenía problemas con matemáticas. ¿Te ayudo?, le preguntó. ¿Sabe de números?, preguntó Miguel. Algo sé, dijo Ricardo con una sonrisa. Había manejado un imperio de $200 millones, pero no quería asustarlo.
Ricardo se sentó al lado de Miguel y le explicó los ejercicios de una manera tan simple que el chico los entendió enseguida. Tenía un don para enseñar que nunca había descubierto. «Es re fácil cuando usted me explica», dijo Miguel contento. Desde ese día, Ricardo ayudaba a Miguel con las tareas todos los días. También le contaba historias de cuando era chico, de cómo había empezado con un pequeño negocio y lo había hecho crecer. «¿Y usted por qué nunca tuvo hijos si le gustan tanto?», le preguntó Miguel una tarde. Ricardo se quedó callado un rato largo. «A veces las cosas no salen como uno quiere», dijo finalmente. «Mi señora y yo lo intentamos mucho tiempo, pero no se pudo, y cuando ella se murió, ya era muy viejo para casarme otra vez». Miguel asintió con seriedad, como si entendiera perfectamente. «Pero usted puede ser como mi papá ahora», dijo de golpe. «Si quiere». Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nadie le había dicho nunca algo tan lindo. Una noche, Rosa volvió del trabajo más cansada que nunca. Se sentó en la silla de la cocina y se puso a llorar sin hacer ruido. «¿Qué pasó, mamá?», le preguntó Miguel preocupado. «Me echaron del trabajo», dijo Rosa. «La señora de la casa grande dice que le falta plata y que ya no puede pagarme». Ricardo sintió una bronca terrible. Rosa trabajaba como una esclava por unos pesos miserables, y encima la echaban así nomás. «¿Cuánto le deben?», preguntó. «2 meses de sueldo», dijo Rosa. «Pero dice que no tiene para pagarme». «Mañana vamos a buscar esa plata», dijo Ricardo con decisión. «No, don Ricardo», dijo Rosa. «Usted no se puede arriesgar a que lo vean. Además, esa gente rica siempre se las arregla para no pagar». Pero Ricardo ya había tomado una decisión. Esa noche esperó a que Rosa y Miguel se durmieran, y salió de la casa por primera vez en 3 semanas. Caminó hasta una parada de taxis, y le dio al chofer una dirección en el barrio más caro de la ciudad. Durante el viaje, se miró en el espejito del auto. Ya no parecía el empresario poderoso de antes. Había adelgazado, tenía el pelo más largo y desprolijo, y la ropa prestada de Miguel le quedaba chica. Pero en los ojos tenía una luz nueva, una decisión que no había tenido nunca. La casa donde había trabajado Rosa era una mansión enorme con jardines cuidados y un portón de hierro. Ricardo tocó el timbre y esperó. Salió una mujer de unos 50 años, bien vestida y maquillada, que lo miró con desprecio. «¿Qué quiere? Si es para pedir limosna, váyase». «Vengo por la plata que le debe a Rosa Fernández», dijo Ricardo tranquilo. La mujer se rió. «¿Rosa le mandó a usted? Dígale que no tengo un peso para darle. Si no le gusta, que haga juicio». «Señora», dijo Ricardo dando un paso hacia adelante, «le voy a explicar una sola vez. Rosa trabajó para usted 5 años. Le lavó la ropa, le limpió la casa, le cuidó los hijos cuando estaban enfermos. Y usted le debe 2 meses de sueldo. Le va a pagar hasta el último centavo». «¿O qué?», se burló la mujer. «¿Me va a pegar?». Ricardo sonrió de una manera que le heló la sangre. «No, señora, le voy a arruinar la vida. Sé exactamente quién es usted, dónde trabaja su marido, en qué colegio van sus hijos. Conozco gente que puede hacer que se queden sin trabajo, sin casa, sin nada. Y lo voy a hacer si no me paga lo que le debe a Rosa ahora mismo». La mujer lo miró con miedo. Había algo en los ojos de Ricardo que le decía que no estaba mintiendo. «Yo no tengo efectivo acá», tartamudeó. «Entonces vamos al cajero», dijo Ricardo. Los dos. Ahora. Media hora después, Ricardo volvía a la casa con el dinero completo que le debían a Rosa, más una indemnización que había exigido por despido sin causa. Cuando Rosa vio la plata, no lo podía creer. «¿Cómo hizo?», le preguntó. «A veces hay que hablar en un idioma que la gente entiende», dijo Ricardo. Pero la felicidad duró poco. Al otro día, Miguel volvió de la escuela llorando. Tenía un ojo morado y la remera rota. «¿Qué te pasó?», le preguntó Rosa desesperada. «Los chicos del colegio», dijo Miguel entre lágrimas, «dicen que somos narcos, que tenemos plata rara, que por eso no trabajo más en la casa grande». Ricardo sintió que se le helaba la sangre. Sus enemigos lo habían encontrado. Esa noche no durmió nada. Se quedó sentado en la silla de la cocina, mirando por la ventana. A las 3 de la mañana vio una camioneta negra que pasó despacio por la calle y se detuvo un momento frente a la casa.
Al otro día, llegaron más problemas. Rosa fue al almacén de la esquina a comprar pan, y el dueño le dijo que no le podía vender nada más porque corrían rumores de que estaba metida en problemas con narcos. Doña Rosa, usted sabe que yo la aprecio, le dijo el almacenero, pero no puedo arriesgarme. Dicen que anda con gente peligrosa. Miguel también tuvo problemas en la escuela. Los otros chicos no le hablaban, y la directora le dijo que había recibido quejas de algunos padres. Miguel es buen chico, le dijo la directora a Rosa cuando fue a hablar. Pero algunos padres dicen que ustedes están metidos en cosas raras. No sé qué hacer. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Ricardo tomó la decisión más difícil de su vida. Rosa le dijo, tengo que irme. ¿Por qué?, preguntó Miguel. ¿Hicimos algo mal? No, hijo, dijo Ricardo. Y al decir hijo, se dio cuenta de que era la primera vez que usaba esa palabra. Ustedes me salvaron la vida. Pero los que me quieren matar los van a lastimar a ustedes también si me quedo acá. Rosa entendió. Había visto suficiente violencia en el barrio como para saber cuándo las cosas se ponían peligrosas. ¿A dónde va a ir?, le preguntó. No sé, lejos, a otro país, tal vez. Miguel se puso a llorar. Pero usted es como mi papá ahora, dijo. No se puede ir. Ricardo se arrodilló frente a Miguel y lo abrazó fuerte. Nunca había sentido un amor tan puro, tan real. Vos también sos como mi hijo, le dijo. Y por eso me tengo que ir, para cuidarte. Pero antes de irse, Ricardo tenía cosas que hacer. Durante las siguientes 2 semanas, mientras preparaba su escape, trabajó en secreto para asegurarse de que Rosa y Miguel estuvieran protegidos para siempre. Primero contactó a su abogado de confianza, el único hombre en el que podía confiar. Le explicó toda la situación y le dio instrucciones precisas sobre lo que tenía que hacer. Doctor Méndez, le dijo por teléfono desde un locutorio del barrio, necesito que transfiera $5 millones a una cuenta nueva a nombre de Miguel Fernández, y quiero que Rosa Fernández reciba una pensión mensual por el resto de su vida. Don Ricardo, ¿dónde está usted?, preguntó el abogado. Preocupado. Su hermano dice que desapareció, que está muy preocupado. Mi hermano me quiere muerto, dijo Ricardo con amargura. Y casi lo logra. Haga lo que le digo, y no le cuente a nadie que hablamos. También compró una casa pequeña pero linda en un barrio mejor, lejos del arroyo, donde Miguel pudiera ir a una escuela privada buena y Rosa no tuviera que preocuparse más por el dinero. Mientras tanto, en su mansión del barrio alto, Sebastián Mendoza estaba cada vez más nervioso. Habían pasado 3 semanas desde que había mandado a matar a su hermano, y el cuerpo no aparecía. Los matones que había contratado le decían que lo habían tirado en el arroyo, y que era imposible que hubiera sobrevivido. Pero Sebastián no estaba tranquilo. Quiero ver el cuerpo, les exigió. Jefe, lo tiramos en el agua. Ya debe estar comido por los peces, le respondió uno de los asesinos. Pero Sebastián conocía a su hermano. Ricardo había sido siempre un hombre con suerte, un tipo que se las arreglaba para salir de problemas imposibles. No iba a estar tranquilo hasta ver su cadáver. Busquen mejor, les gritó. Y si está vivo, terminen el trabajo. Los matones empezaron a hacer preguntas por los barrios cerca del arroyo. Preguntaban si alguien había visto a un hombre mayor, bien vestido, herido. Y poco a poco, las preguntas llegaron al barrio donde vivían Rosa y Miguel. Por eso empezaron los rumores sobre narcos. La gente del barrio sabía que cuando hombres extraños preguntaban por alguien, generalmente era porque esa persona estaba metida en problemas graves. Ricardo se dio cuenta de que el tiempo se le acababa cuando Miguel llegó golpeado por segunda vez. Esta vez, fue peor. 2 chicos más grandes lo habían atacado en la salida de la escuela. Nuestros papás dicen que tu familia son narcos, le habían dicho mientras lo pateaban, que por eso tienen plata de golpe. Miguel no les había contado a sus agresores sobre Ricardo. Había inventado que su mamá había ganado plata en una rifa, pero Ricardo sabía que era cuestión de tiempo hasta que alguien hablara demasiado. Esa noche, Ricardo escribió una carta larga. En ella explicaba toda la verdad sobre quién era, lo que había pasado con su hermano, y por qué se tenía que ir. También dejó instrucciones muy precisas sobre el dinero que les estaba dejando, y la casa nueva. No es una limosna, escribió. Es un regalo de amor para la familia que nunca tuve.
Miguel, estudia mucho y convertite en el doctor que querés ser. Rosa, descansa un poco después de trabajar tanto. Los quiero como si fueran mi sangre. Al amanecer, Rosa y Miguel lo acompañaron hasta la parada del colectivo. Los tres lloraban sin disimular. Cuídense mucho, les dijo Ricardo. Y Miguel, estudia mucho. Sos muy inteligente, podés llegar lejos. ¿Lo vamos a ver otra vez?, preguntó Miguel. No sé, dijo Ricardo con honestidad. Pero los voy a llevar siempre en el corazón. El colectivo llegó, y Ricardo se subió. Desde la ventana los vio hasta que desaparecieron. Ricardo viajó primero a la capital, después a otro país de América del Sur. Tenía documentos falsos que había conseguido a través de contactos en el mundo de los negocios, y suficiente dinero en cuentas del exterior como para vivir el resto de su vida sin problemas. Se instaló en un pueblito de montaña, donde nadie hacía preguntas y la vida era simple. Alquiló una casita pequeña, y se dedicó a ayudar en la escuela local, enseñando matemáticas a los chicos del pueblo. Era una vida muy diferente a la que había tenido, pero era una vida en paz. Todas las noches, antes de dormir, pensaba en Miguel y Rosa. Se preguntaba qué estarían haciendo, si Miguel seguía estudiando, si Rosa estaba bien. 3 días después de que Ricardo se fuera, Rosa recibió la visita de un abogado muy elegante. El hombre le explicó que Ricardo Mendoza había dejado instrucciones muy precisas. Había transferido $5 millones a una cuenta a nombre de Miguel Fernández, que podría usar cuando cumpliera 18 años para estudiar lo que quisiera. Mientras tanto, Rosa recibiría cada mes el dinero suficiente para que no tuviera que trabajar más y pudiera cuidar a su hijo. También había comprado una casa pequeña, pero linda en un barrio mejor, donde Miguel podría ir a una escuela privada buena. ¿Y el señor Ricardo?, preguntó Rosa. Se fue del país, dijo el abogado. Pero dejó esta carta para ustedes. Rosa abrió la carta con las manos temblorosas y la leyó en voz alta para Miguel. Querida Rosa y querido Miguel, ustedes me enseñaron lo que realmente vale en la vida. No es la plata, ni las casas grandes, ni los autos caros. Es el amor, la bondad, la familia que uno elige. Miguel, vos me diste el amor de hijo que nunca tuve. Rosa, vos me diste el cariño de familia que había perdido. Los llevo en el corazón para siempre. Usen esta plata para ser felices, para estudiar, para ayudar a otros como ustedes me ayudaron a mí. Y recuerden siempre, el hombre más rico del mundo no es el que más tiene, sino el que más ama y es amado. Los quiero para siempre. Ricardo. Miguel no paró de llorar en toda la tarde. Rosa lo abrazó fuerte y le prometió que nunca se iban a olvidar del hombre que los había querido tanto. La mudanza a la casa nueva fue como un sueño. Era una casa chica, pero tenía 3 habitaciones, un jardín pequeño, y estaba en un barrio donde Miguel podía caminar a la escuela sin miedo. La escuela privada era muy diferente a la del barrio pobre. Los maestros eran más preparados. Había computadoras, laboratorio, biblioteca. Miguel se destacó desde el primer día. Era inteligente, trabajador, y tenía una humildad que sorprendía a todos. ¿De dónde salió este chico?, preguntaba la directora. Es brillante, pero no es soberbio como otros chicos que vienen de familias con plata. Miguel nunca le contó a nadie la historia completa de Ricardo. Decía que un familiar lejano les había dejado una herencia, pero guardaba en secreto los detalles reales. Rosa, por primera vez en su vida, pudo descansar. No tenía que levantarse a las 5 de la mañana. No tenía que aguantar maltratos de patrones abusivos. Podía dedicarse a cuidar a Miguel y hasta empezó a estudiar para terminar la escuela secundaria que había dejado cuando quedó embarazada. Pero el pasado no los iba a dejar en paz tan fácil. 6 meses después de que Ricardo se fuera, Sebastián Mendoza fue arrestado. Las investigaciones habían demostrado que había transferido dinero a cuentas de conocidos sicarios, que había mentido sobre el paradero de su hermano, y que tenía motivos claros para querer asesinarlo. Nunca encontraron el cuerpo de Ricardo, pero las pruebas eran suficientes. El fiscal logró demostrar que Sebastián había planeado el asesinato durante meses, que había contratado matones, que había inventado la historia de la denuncia para atraer a su hermano a la trampa. El juicio fue una sensación en los medios. La historia del empresario millonario asesinado por su propio hermano llenó las primeras páginas de todos los diarios durante semanas.
Sebastián trató de defenderse, pero las pruebas eran aplastantes. Los matones que había contratado lo entregaron cuando la policía los arrestó. Los registros bancarios mostraban los pagos. Los empleados de la empresa confirmaron que había mentido sobre la supuesta denuncia. Mi hermano se fue del país, insistía. Sebastián está vivo en algún lado, esperando para volver y quedarse con todo. Pero nadie le creía. Fue condenado a prisión perpetua por homicidio y asociación ilícita. La empresa de Ricardo fue liquidada. Los empleados se quedaron sin trabajo. Los proveedores perdieron dinero. Los competidores se repartieron los clientes. Sebastián no heredó nada, porque no se podía beneficiar del crimen que había cometido. Toda esa fortuna que había codiciado tanto se esfumó en poco tiempo. Los abogados, los gastos del juicio, las deudas que se acumularon, todo se fue. Al final, Sebastián quedó con menos de nada. Estaba preso, pobre y odiado por todos. Mientras tanto, en su pueblo de montaña, Ricardo leía las noticias por internet en el ciber del pueblo. Sintió una mezcla de tristeza y alivio cuando supo que Sebastián había sido arrestado. Tristeza, porque después de todo era su hermano menor, el chico que había criado cuando sus padres murieron. Alivio, porque ahora sabía que Rosa y Miguel estaban a salvo. Ricardo siguió viviendo en el pueblo durante años. Se había adaptado a una vida simple, sin lujos, pero llena de pequeñas satisfacciones. Ayudaba a los chicos del pueblo con las tareas. Cuidaba un pequeño huerto. Leía libros en la biblioteca local. Los vecinos lo conocían como Don Ricardo, un hombre mayor que había llegado de la ciudad y que era muy bueno enseñando matemáticas. Nadie sabía su historia real, y él no la contaba. Pero siempre, todos los días, pensaba en Miguel y Rosa. Se preguntaba si Miguel habría logrado convertirse en doctor, si Rosa estaría bien, si se acordarían de él. Ricardo nunca volvió. Pero cada año, el día que Miguel lo había encontrado en el arroyo, llegaba una carta desde un país lejano, sin firma, pero con la letra que Miguel conocía de memoria. Las cartas siempre eran cortas, pero estaban llenas de amor. Ricardo les contaba que estaba bien, que los recordaba todos los días, que estaba orgulloso de ellos. Les preguntaba por los estudios de Miguel, por la salud de Rosa, por sus planes y sus sueños. Miguel guardaba todas las cartas en una caja especial. Las leía cuando estaba triste, cuando tenía problemas en la escuela, cuando extrañaba al hombre que había sido como un padre para él. Los años pasaron. Miguel terminó la escuela secundaria con las mejores notas de su promoción. Cuando cumplió 18 años, pudo acceder al dinero que Ricardo le había dejado. Pero ya había tomado una decisión. Estudiaría medicina como siempre había soñado. La carrera fue difícil, pero Miguel tenía una motivación especial. Recordaba las palabras de Ricardo sobre ayudar a los demás, sobre usar la inteligencia para hacer el bien. Estudió día y noche. Se destacó en todas las materias. Hizo prácticas en hospitales públicos donde atendía a gente pobre como él había sido. Rosa estaba orgullosa de su hijo, pero también preocupada. Miguel se exigía mucho, trabajaba demasiado. A veces se olvidaba de descansar. Don Ricardo, estaría orgulloso de vos, le decía cuando lo veía estudiar. Hasta muy tarde. Pero también querría que fueras feliz. Cuando Miguel se recibió de doctor, organizó una pequeña fiesta en su casa. Invitó a Rosa, a algunos compañeros de la facultad, a los vecinos que se habían vuelto como familia. Pero en el lugar de honor de la mesa puso una foto que se había sacado con Ricardo años atrás, el único recuerdo visual que tenía de él. Este hombre me enseñó lo que significa ser bueno, les dijo a sus invitados. No está acá, pero todo lo que soy se lo debo a él. Miguel abrió un consultorio en el barrio donde había crecido, cerca del arroyo donde había encontrado a Ricardo. Atendía gratis a la gente que no podía pagar. Cobraba poco a los que podían pagar algo. Y solo les cobraba el precio completo a los que tenían mucha plata. Su consultorio se volvió famoso en el barrio. La gente hacía cola desde temprano para que los atendiera el doctor Miguel, el chico del barrio que se había recibido y había vuelto a ayudar a su gente. Miguel también se casó. Conoció a Lucía, una maestra que trabajaba en una escuela del barrio. Era una mujer buena, inteligente, que entendía por qué Miguel había elegido esa vida de servicio a los demás.
Cuando Miguel le contó la historia de Ricardo, Lucía lloró. «Qué lindo que hayas tenido un padre así», le dijo. Miguel y Lucía tuvieron 3 hijos, 2 varones y una nena. Al mayor lo llamaron Ricardo, en honor al hombre que había salvado la vida de Miguel y le había cambiado el destino. Cuando Ricardito cumplió 12 años, la misma edad que tenía Miguel cuando encontró al millonario en el arroyo, Miguel lo llevó al lugar exacto donde había pasado todo. «Acá conocí al hombre más bueno del mundo», le contó. «Un hombre que me enseñó que la familia verdadera es la que elegimos, no solo la que nos toca por sangre». Ricardito escuchó la historia completa, desde el momento en que su papá encontró al extraño herido hasta las cartas que seguían llegando todos los años. «¿Y nunca volvió?», preguntó el chico. «No», dijo Miguel, «pero está siempre con nosotros, en todo lo que hacemos por los demás, en todo el bien que tratamos de hacer, él está presente». Los años siguieron pasando. Rosa envejeció rodeada del amor de Miguel, de Lucía y de sus nietos. Vivió lo suficiente para ver a Miguel convertirse en uno de los doctores más respetados de la ciudad, no por su dinero, sino por su bondad. Cuando Rosa se enfermó de cáncer a los 70 años, Miguel la cuidó con la misma dedicación que ella lo había cuidado a él cuando era chico. Los últimos días de Rosa fueron en su casa, rodeada de familia, sin dolor gracias a los cuidados de su hijo. Antes de morir, Rosa le pidió a Miguel que le leyera una vez más la carta que Ricardo les había dejado al irse. Mientras Miguel leía las palabras sobre el amor y la familia elegida, Rosa sonrió y se durmió para siempre. En el funeral de Rosa, Miguel puso sobre el ataúd las 3 cosas que ella más había valorado en la vida: una foto de Miguel graduándose de doctor, una carta de Ricardo y una flor del jardín de la casa que él les había comprado. Las cartas de Ricardo siguieron llegando durante 20 años más. Siempre el mismo día, siempre con noticias de que estaba bien, siempre con preguntas sobre la familia de Miguel. Pero cuando Miguel cumplió 32 años, las cartas dejaron de llegar. Miguel supo, sin que nadie se lo dijera, que Ricardo había muerto. Había vivido lo suficiente para saber que el chico que había salvado se había convertido en un hombre bueno, que había cumplido sus sueños, que tenía una familia feliz. Esa noche, Miguel se quedó despierto en su consultorio, mirando por la ventana hacia el arroyo donde había empezado todo. Lloró por el hombre que había sido su padre verdadero, el que le había enseñado lo que realmente importaba en la vida. Pero también sonrió, porque sabía que Ricardo estaría orgulloso de lo que había logrado. Miguel siguió atendiendo a los pobres de su barrio durante el resto de su vida. Abrió 2 consultorios más, uno en el barrio donde había vivido con Rosa, y otro en el pueblo donde había nacido su mamá. Entrenó a otros doctores jóvenes para que siguieran su ejemplo. Les enseñó que la medicina era un servicio, no un negocio. Cuando Miguel ya era un hombre mayor, con el pelo blanco y las manos cansadas de tantos años de trabajo, siguió contando la historia de Ricardo a todos los que quisieran escucharla. Un día, les decía a sus nietos, un niño pobre encontró a un hombre rico tirado en un arroyo. El niño lo salvó por bondad, sin esperar nada a cambio. Y ese hombre rico le devolvió no solo dinero, sino amor, sabiduría, y la enseñanza más importante de todas, que la verdadera riqueza está en amar y ser amado. Sus nietos crecieron escuchando esa historia. Y cuando fueron grandes, también fueron buena gente. Algunos se hicieron doctores como Miguel, otros maestros, otros trabajadores sociales. Todos eligieron trabajos donde pudieran ayudar a los demás. La historia se fue pasando de generación en generación. Los hijos de Miguel se la contaron a sus hijos, y esos a los suyos, siempre con el mismo mensaje: que la bondad se multiplica, que el amor verdadero nunca se pierde, que una persona buena puede cambiar la vida de muchas otras. En el barrio, levantaron una pequeña placa cerca del arroyo, donde había empezado todo. No decía el nombre real de Ricardo, porque Miguel nunca quiso exponerlo, pero decía: acá comenzó una historia de amor entre un hombre sin familia y un niño sin padre. Nos enseñaron que la familia verdadera es la que elegimos con el corazón. Hasta el día de hoy, la gente del barrio lleva flores a esa placa. No saben exactamente quiénes fueron Ricardo y Miguel, pero entienden el mensaje, que siempre hay que ayudar al que está caído, porque nunca se sabe cómo esa ayuda puede cambiar el mundo. Y cuando Miguel ya estaba muy viejo y sabía que le quedaba poco tiempo,
Escribió una carta larga contando toda la historia. La guardó en una caja fuerte del banco, con instrucciones de que fuera abierta después de su muerte. En esa carta Miguel escribió: Mi nombre es Miguel Fernández, y cuando tenía 12 años, encontré a un hombre llamado Ricardo Mendoza tirado en un arroyo. Lo salvé porque mi mamá me había enseñado a ayudar a los demás. Ese hombre me salvó a mí también, no solo con dinero, sino con amor de padre. Me enseñó que la familia no es solo la sangre, sino el cariño que uno elige dar y recibir. Esta historia es real. Pasó en este barrio, en este arroyo, y quiero que se sepa para siempre, para que otros aprendan lo que yo aprendí, que un acto de bondad puede cambiar muchas vidas, que el amor verdadero nunca muere, y que el hombre más rico del mundo no es el que más tiene, sino el que más ama y es amado. Cuando Miguel murió a los 80 años, rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos, la carta fue abierta y la historia completa se conoció. Los medios la publicaron, la gente la compartió, se volvió famosa en todo el país. Pero para la familia de Miguel, la fama no importaba. Lo que importaba era que habían vivido la historia, la habían sentido en carne propia. Habían sido testigos de cómo el amor puede transformar todo. En el cementerio donde está enterrado Miguel, hay una tumba sencilla con una inscripción, que él mismo eligió: hijo de Rosa Fernández y Ricardo Mendoza. Uno me dio la vida, el otro me enseñó a vivirla. Y hasta hoy, todos los años, el día que Miguel encontró a Ricardo en el arroyo, alguien de la familia va al cementerio y deja 2 flores, una por Miguel, que salvó a un extraño por bondad, y otra por Ricardo, que le devolvió ese amor multiplicado por 1000. Porque algunas historias de amor son tan poderosas que duran para siempre. Y la historia de Ricardo y Miguel es una de esas historias que nos recuerdan que, sin importar cuánta plata tengamos o cuán pobres seamos, todos podemos elegir ser buena gente, y cuando elegimos la bondad, el mundo se vuelve un lugar mejor para todos.